Wilberger de A24. Tres cosas puntuales quería preguntarle. Primero, si los negocios de ropa e indumentaria están incluidos en esta apertura. En segundo lugar, si los empleados de esos negocios que vengan de provincia, todos los que van a comenzar a trabajar, van a tener que gestionar una nueva autorización. ¿Y qué va a pasar con las empleadas domésticas? El caso de los negocios de indumentaria, zapatería, están previstos recién en la tercera etapa de la incorporación de actividades comerciales, recién en la tercera etapa, y la fecha va a depender de que se cumplan o no los dos criterios que varias veces repetí para poder seguir sumando gradualmente actividades. Las fechas de las dos primeras etapas están establecidas, el martes y el jueves, según la lista de comercios que les leí. La de la indumentaria, la de los negocios de zapatería, todo lo que tiene que ver con la indumentaria, va en una tercera etapa, repito, cuya fecha va a depender del cumplimiento de las dos primeras. En el caso de los empleados, la circulación en el transporte público, que es un lugar que merece especial cuidado porque va mucha gente junta, va a seguir estando limitada a trabajadores de actividades esenciales, solo para trabajadores de actividades esenciales. Alimenticios, personal de seguridad, todo el personal de la salud, con lo cual los empleados de las nuevas actividades no van a poder sumarse. De vuelta, tenemos que mantener el distanciamiento y en unos lugares más sensibles es el transporte público. ¿Y la tercera pregunta? Las empleadas domésticas. Las empleadas domésticas en esta etapa no está contemplado como una de las primeras actividades a incorporar, no está contemplado. Buen día, Horacio Mariano Rodríguez de Radio Continental. Dos inquietudes. Hacía mención entonces a la salida de los chicos los fines de semana, 1 hora por día. Primero, saber si se va a poner en implementación a partir de este fin de semana ya. Eso por un lado. Segundo, el control. Habla de 1 hora por día. Esto va a ser controlado rigurosamente, va a quedar más librado o sujeto a la conciencia social de que se respete esa hora por día. Y por último, hablaba también de estas 100 calles, aperturas de 100 espacios peatonales en las calles, cuándo se implementarían y si el estacionamiento medido, que trajo algunos problemas también en esta última semana que pasó, va a estar rigiendo entonces también en esas calles y en las avenidas como hasta ahora venía siendo libre la posibilidad de estacionar. Muchas gracias. Voy anotando porque son muchas preguntas a la vez. El tema del control, sin ninguna duda, el control más efectivo es el que surge de la responsabilidad de cada uno. Eso no quita que el Estado, por supuesto, va a ejercer su rol de control. En el caso del cumplimiento de los comercios, focalizado en el comercio, ¿no es cierto?, que nos ayude a garantizar que se cumpla el tema de los DNI, día par, documento par, día impar, documento impar, que se cumplan los horarios, que se cumpla la cantidad de gente que puede entrar al local en cada momento. En ese caso, el control lo vamos a focalizar en los comercios. En el resto seguiremos con controles como hoy tenemos en la calle. Pero sin ninguna duda, el control más efectivo es el control de la responsabilidad de cada uno. Que como dije, y lo agradezco enormemente, lo dije muchas veces, en la mayoría de los casos, la gente en la ciudad lo viene cumpliendo. Repito, es difícil, casi imposible encontrar a alguien en la ciudad que no ande circulando con tapaboca. Y no es que hay un policía atrás de cada persona verificándolo, es que hay una conciencia social de la gravedad de esta enfermedad, de la contagiosidad. O sea, hay una conciencia social que obviamente al sumar más actividades tenemos que hacerla más cuidadosa todavía. Pero ese es el más importante de los controles. Y tenías otra pregunta, el tema de las calles. Las calles y el estacionamiento. El tema de las calles lo vamos a ir haciendo tan rápido como permitan hacer las adecuaciones. Ya este fin de semana, ¿no está Juanjo por ahí? No. El ministro de Transporte les va a poder dar más detalles. Pero si ven, estamos trabajando desde ayer en muchísimos lugares en la ciudad. O sea, tenemos una primera etapa con 100, que les vamos a dar el mapa, pero estamos trabajando para tratar de tener terminadas la mayor cantidad posible durante este fin de semana. ¿Contestó? En relación con el estacionamiento que estabas planteando, nosotros ya habíamos definido justamente para promover el menor uso del transporte público y que la gente se mueva en auto particular, que hubiera un libre estacionamiento en la ciudad y también en algunas áreas donde está restringido incluso el ingreso en autos particulares, como en la zona de microcentro. Ahora, para entender bien qué significa eso, ese libre estacionamiento significa que básicamente pasamos a la modalidad de un domingo, donde los lugares que están permitidos estacionar los domingos pasan a estar permitidos todos los días de la semana y aquellos lugares que se puede estacionar con el uso del parquímetro se puede hacer de manera gratuita también.
Ahora, esto para que quede claro también, no significa que uno puede estacionar en cualquier lado. Este libre estacionamiento y gratuito no significa que uno puede obstaculizar, por ejemplo, una rampa para discapacitados. No significa que uno pueda obstaculizar el ingreso de un garaje a una casa o a un edificio de residencia. Entonces, en esos casos se considera de todas maneras una infracción. Todo el resto de los casos están habilitados de manera libre y gratuita. Sí, ¿qué tal? Buen día, Horacio. Claudio Cardoso de C5N. Dos consultas. La primera es puntual, simplemente cuál es el límite para los menores de edad que salen a pasear con sus padres o tienen esa instancia recreativa cerca de sus domicilios. Y en segundo lugar, sabemos de la preocupación que hay en torno a los sectores vulnerables donde hubo muchos casos en los últimos días y también en los geriátricos. ¿Cómo piensan potenciar esos controles y cómo piensan implementar los trabajos en esta nueva etapa? El tema de la edad es hasta 16 años, o sea, 15 años inclusive. A partir de los 16 nosotros ya los consideramos con los mismos derechos que los adultos. Pueden salir a comprar tanto cosas esenciales como los distintos rubros comerciales que se van a ir habilitando. Respecto a los barrios populares, nosotros venimos trabajando de manera continua en un plan que presentamos hace unas semanas, que tiene 4 líneas de trabajo principales. Y respecto a la cuestión sanitaria puntualmente, la semana pasada también estuvimos realizando testeos en el barrio 31 para poder identificar con mayor celeridad y de manera proactiva potenciales casos. La semana que viene vamos a estar haciendo lo mismo en la 1114 y, como les decía, estamos siguiendo todas las distintas etapas de este plan integral que pusimos en los barrios, que tiene estas 4 líneas, una que tiene que ver con la seguridad alimentaria, la segunda con la higiene urbana, la tercera con el plan específico de adultos mayores y la cuarta con estas líneas de trabajo que tenemos planteadas respecto a lo que es la salud comunitaria. Buen día, Pablo Navarro de Radio La Red, estamos en vivo. Quería preguntarle sobre los controles de ingreso y egreso en la ciudad de Buenos Aires. En un principio de la etapa de la cuarentena fueron 131, ahora son 111, si mal no tengo entendido. Y en los últimos días se han visto colas interminables en horarios picos que habitualmente son para, digamos, un momento en el que no hay cuarentena, donde se han juntado muchos vehículos, zona norte, zona sur, Puente Pueyrredón. ¿Cómo se puede agilizar eso teniendo en cuenta que ahora se van a abrir estas nuevas actividades y va a haber mayor circulación en el caso de que sea así o poner más efectivos? ¿Cómo lo programan a esto? Primero, nosotros vamos a seguir con los controles fortalecidos como están hasta la fecha. El objetivo es, la cuarentena continúa. La cuarentena continúa sumándole actividades. Y el objetivo de sumar actividades es el comercio de proximidad. No se trata de que vayamos de una jurisdicción a la otra a realizar alguna compra. Se trata de que el que vive en el barrio pueda ir al comercio. Lo que nosotros estamos agregando, o lo que estamos sumando nuevas actividades, no necesariamente implica una movilidad importante distrito a distrito. Nosotros seguimos manteniendo un control estricto en el transporte público, que es el lugar donde los especialistas y epidemiólogos nos dicen que hay mayor posibilidad de contagio. Entonces, para mantener el distanciamiento, para mantener el aislamiento, lo que venimos haciendo, sumamos actividades, pero es de proximidad, para la gente que está en el alrededor de cada uno de los barrios y donde los comercios se desempeñan. Sí. Buenos días, José Fulgonio de Todo Noticias. Dos clarificaciones en realidad, si no entendí mal. Por ejemplo, de las nuevas actividades que se permiten, para citar librería, juguetería, electrodomésticos. Si un trabajador de estos rubros vive en provincia de Buenos Aires, ¿no va a tener permitido trasladarse a la ciudad para prestar su servicio? Eso por un lado. Y después, otra aclaración también importante, ¿cuál es el criterio del concepto de cercanía para ir a un comercio? Si hay una distancia puntual que considere esa cercanía. Y por último, si estaban evaluando la implantación de protocolos para reinstalar el sistema de bicicletas y de monopatines en la ciudad. Lo primero, para poder movilizarte necesitas un permiso. Como lo viene, es una aplicación que tiene el Gobierno Nacional donde tenés que tramitar un permiso, que lo hemos acordado con la provincia de Buenos Aires. El objetivo es el comercio de proximidad. Es el comercio que está cerca de tu barrio, en tu barrio. Obviamente, por ahí lo tenés a 2 cuadras o por ahí lo tenés a 5 cuadras o a 7 cuadras, pero dentro del barrio, es como si fueras de aquí a Caseros, que es la avenida Caseros, donde estamos en Parque Patricios.
El objetivo es que el transporte público de pasajeros sigue siendo para las actividades esenciales. Las actividades esenciales son las de comunicación, ustedes, son las de abastecimiento, son las de los trabajadores de la salud, son las del personal de fuerzas de seguridad. Esas son las tareas, el sistema público de transporte tiene que ver para esas actividades. El resto de las actividades son comercios de proximidad. La definición de comercio de proximidad, obviamente no puede establecer un criterio común de distancia porque hay gente en la ciudad que vive en zonas comerciales que tienen todos los comercios alrededor de su casa y otros que viven en un barrio y no tienen ninguno. Entonces el criterio es a donde pueda llegar caminando. No podemos poner una distancia porque la realidad es muy diferente de barrio a barrio. No es lo mismo el que vive acá que el que vive en Callao y Santa Fe, si querés, en Cabildo y Juramento. Entonces, proximidad es caminando. No podés usar transporte público y no podés usar el auto para ir a comprar a estos comercios que estamos sumando. Y sí estamos sumando, buena pregunta, el sistema de bicicletas, tanto público como la personal, que claramente es una forma de transportarse que no tiene riesgo, ¿no? Si con todo esto seguimos evitando lo más posible el uso del transporte público, claramente la bicicleta ayuda para eso. Y antes de terminar, una aclaración, porque es tanta información que los comercios de aquellos servicios que son esenciales, que estuvieron funcionando desde el primer día, que es todo lo que tiene que ver con la alimentación y las farmacias, siguen con su régimen actual. O sea, abren todos los días de la semana y se puede ir a comprar esos comercios todos los días de la semana. O sea, ahí no hay restricción del DNI. Repito, los comercios de las actividades esenciales siguen con la misma situación que tienen hoy. Todos los protocolos que yo estuve enumerando en esta charla aplican a las actividades que estamos sumando. El tema del DNI, el tema del horario, aplican a las actividades que estamos sumando a la cuarentena. Los esenciales siguen con su régimen. Les agradezco mucho. Para nosotros es muy importante el cuidado de la gente y para eso la información es esencial. Como dije, nosotros siempre vamos tomando decisiones en base a los datos. Les vamos a ir actualizando los datos cada martes, cada jueves desde el Ministerio de Salud. Y esto vamos a poder mantenerlo en la medida de que los vecinos sigamos cumpliendo con las pautas de aislamiento, que se vienen cumpliendo y estamos agradecidos, y vamos a ir siguiendo la evolución de los casos. Así que muchas gracias por ayudarnos a transmitir toda esta información.